En 1939 se estrenó una película histórica bajo el nombre del Mago de Oz, la primera película en usar Technicolor, mostrando un mundo visualmente deslumbrante para la época, con un aspecto innovador. Sin embargo, es cierto que hoy día podemos, aunque aplaudir la innovación, reconocer que la base narrativa del Mago de Oz es realmente simplista bajo estándares actuales. No existe profundidad ni ningún tipo de escala de grises en los personajes, así como que se trata de una historia completamente lineal con una estructura muy básica. No es ningún punto negativo, en su momento hizo historia, pero hoy día, bajo esa misma premisa, sería considerada demasiado plana y con personajes poco creíbles. Es por ello que en el 95 una tal Gregory Maguire sacaría una novela bajo el nombre de Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West, o Memorias de la Bruja Mala del Oeste, inspirada directamente en la película del 45, pero dándole una completa vuelta de tuerca y convirtiendo a la antagonista en la protagonista, dándole una gran profundidad a un personaje que era completamente plano en la película original. Esto es información que he investigado y contrastado, pero no he leído la novela, así que en este vídeo no voy a profundizar en ese aspecto. Por otra parte, considero que una adaptación es independiente a la obra original, por tanto se puede de una forma igual de argumentativa realizar una crítica sin conocimiento absoluto de la obra original. En 2003, años después del estreno de la novela, saldría en Broadway un musical inspirado directamente en el libro y que se volvería mundialmente reconocido, con temas que trascenderían significativamente en la audiencia, como Defying Gravity, que sería reinterpretada para la famosa serie musical Glee. Es entonces que llegó el 2024 con el estreno de Wicked parte 1, que como te puedes imaginar sería la adaptación cinematográfica no directamente de la novela, sino del musical de Broadway, convirtiéndose en la adaptación de una adaptación. Esta sería, como dice el título, dividida en dos partes, Wicked parte 1 y parte 2, o Wicked for God. La 2, estrenada hace poco más de un mes en cines, y es por ello que hoy voy a hacer una crítica doble de ambas, identificando los puntos fuertes y débiles de cada una con tal de llegar a una conclusión. Así que, sin más entretenerme, vamos allá. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. Aquí escriben Winnie Holzman y Dana Fox, aunque la idea original viene de la novela de Maguire, y dirige John M. Chu, que comenzó su carrera con películas como Step Up 2, la secuela de G.I. Joe, Crazy Rich Asians y más recientemente In the Heights, hasta llegar a esta Wicked, que podríamos decir perfectamente que se trata del culmen de su carrera, bajo la premisa de que se trata de su mayor proyecto y su película mejor recibida, con un total de 10 nominaciones a los premios de la Academia y llevándose 2, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario. Y si bien no podría poner ningún pero a estos dos premios, pues son los aspectos por los que destaca la producción, sí podría hacerlo en la mayoría de nominaciones, pues la película cuenta con bastantes trabas que la alejan considerablemente de la perfección narrativa. Y no lo digo refiriéndome al ritmo entre secuencias o al ritmo del montaje, que está directamente saturado a cortes, sino al avance de la estructura narrativa, que se vuelve realmente pesado al llegar el segundo acto, por contar con muchas escenas de relleno. Existe una cantidad desmesurada de interludios y diálogos que no hacen avanzar la trama, más bien la estancan y estiran enormemente. El director defendió esto y el dividir la historia en dos partes de 3 horas cada una, alegando que era necesario para ahondar más en la relación entre Elphaba y Glinda. Sin embargo, considero que gran parte de este segundo acto no cumple siquiera con este cometido, aparte de que en cine la cadencia y el control de flujo de la historia son puntos cruciales para conectar con el espectador. Por tanto, la inclusión de una secuencia ha de estar justificada en tanto que ha de sumar algo a la trama principal y hacerla avanzar a un punto. En el momento en el que se nos muestra la relación de enemistad inicial entre las dos protagonistas, no hay ninguna necesidad de alargar esa situación, cuando es tan solo en una escena cuando cambia esa relación. No existe una evolución ascendente en la que poco a poco se van llevando mejor, y es por ello que hay muchas escenas entre ellas dos que me sobran, aparte de luego contar con subtramas como la de los animales o personajes como Fiero, a los que se destina un montón de tiempo en pantalla, cuando realmente no van a tener una repercusión considerable a la trama, al menos no en esta parte 1. Otra parte en la que me parece que flojea es en la escritura de algunos personajes.
personajes, que si bien entiendo el tono en el que se mueven de exageración, acompañando perfectamente esa puesta en escena, muchos de ellos, si no la mayoría, llegan a convertirse en caricaturas, con una personalidad demasiado predefinida e inamovible. Sin embargo, esta queja no aplica tanto a los dos personajes principales, en los que sí vemos una escala de grises y una ligera evolución, sino que lo digo refiriéndome a todo el resto de personajes secundarios, así como el antagonista. Pero ya que he resaltado algunos de los puntos flojos de esta Wicked, hablemos también de los aciertos, que también merecen una mención. Y aquí está todo lo relacionado a diseño de producción y de vestuario, así como maquillaje y peluquería. Y es que te guste o no, el estilo con el que cuenta este diseño de toda la puesta en escena es realmente único. Utiliza colores y armonías visuales que la diferencian de otras grandes producciones, como pueden ser, llevándolo al otro extremo, los live action de Disney, con fondos y escenarios realmente genéricos en donde no se encuentra un diseño intencional, sino que, por ejemplo, en Blancanieves, los fondos full CGI son puramente insulsos y faltos de personalidad o identidad. Como prueba de ello, solo habría que coger un background de Blancanieves 2025 y al lado uno de esta Wicked. A ver cuán antes puedes saber a qué producción pertenece cada uno. También es de resaltar la mezcla entre VFX y efectos prácticos, pues no todos los fondos son digitales. De hecho, los escenarios en interior son generalmente reales, y esto también le otorga un punto a favor, pues el CGI está aplicado a matizar en postpro esos fondos, pero no a recrearlos al completo, de forma que se compaginan hábilmente ambas técnicas. También otro punto a resaltar es el espectacular despliegue que tenemos en todos los números musicales, con coreografías planificadas y ejecutadas al detalle, sobre todo en las que cuentan con varios personajes en pantalla. Y hasta aquí mi crítica a esta Wicked parte 1. Ahora hablemos de Wicked for God. Pero antes de nada, si has llegado hasta aquí es que te está gustando el vídeo, así que ¿qué haces sin suscribirte? Este contenido no se hace solo. But only one that mattered. Aquí, como es de esperar, volvemos a tener a Jon M. Chu como director y a Ariana Grande y Cynthia Erivo como Glinda y Elphaba. Empezaré hablando de qué cuenta concretamente esta parte 2, y es que aquí ya vemos la conexión directa con el Mago de Oz. Esta segunda parte ya conecta los acontecimientos de la parte 1, que narraba el origen de Elphaba y su relación con Glinda, a esta reversión del Mago de Oz desde el enfoque de la antagonista original, ofreciendo un origen muy interesante a personajes como el Hombre de Hojalata o el León Miedoso, y dándoles un trasfondo y una razón para querer vengarse de Elphaba que evidentemente no estaban de ninguna forma en la historia original de Frank Baum ni en la película del 39. Si bien esto me ha parecido muy interesante, no es más que parte del segundo y tercer acto. Y en cuanto al metraje en cuestión, volvemos a tener una historia estirada a casi 3 horas, y más teniendo en cuenta su simplicidad narrativa, se podría perfectamente haber contado en la mitad. Así que sí, el mayor punto negativo que resalto en esta secuela vuelve a ser el mismo de la primera, lo estirada que está la historia para encajar en ese metraje. Y de nuevo, no es debido al ritmo narrativo, es debido a escenas y secuencias enteras que no aportan demasiado a la trama principal y una dinámica entre Elphaba y Glinda que de nuevo se vuelve repetitiva. Se vuelve una subtrama circular que solo hace ir y volver. De todas formas, sí tengo que romper un punto a favor de esta secuela con respecto a la parte 1, y es que a pesar de contar también con bastantes escenas de relleno, aquí sí se puede apreciar una estructura narrativa más sólida, también por el hecho de que no es como tal una historia inventada a posteriori, sino que aquí ya se apoyan directamente en el Mago de Oz original para darle esa vuelta de tuerca. Mientras que en la parte 1 el hilo narrativo estaba más difuso, teníamos también la relación entre Elphaba y Glinda como trama principal, pero el enfoque era más biográfico hacia Elphaba, ofreciendo una visión que por momentos se iba por otros derroteros, como subtramas con los animales y demás, que difuminaban un poco la trama principal. Aquí sí tenemos una estructura algo más definida que sí consolida y cierra de una forma más clara tanto los conflictos y situaciones de la parte 1 como los planteados en esta parte 2. El diseño de producción sigue resaltando en identidad y originalidad. Y bueno, los números musicales quizás no son tan espectaculares en su mayoría, pero siguen cumpliendo y entrando en el tono. En el resto de aspectos he de decir que tanto esta Wicked for God como la parte 1 están bastante a la par. Es por ello que tampoco
tampoco entiendo tanto la decepción por parte de los amantes de la parte 1. Y yo considero que si entraste y conectaste en la parte 1, es muy probable que conectes igual en esta parte 2. Y de hecho, creo que en narrativa es ligeramente superior, aparte de que al tratarse del cierre es bastante más climática y épica. En definitiva, es por esto que Wicked parte 1 es para mí un 6/10 y la parte 2 un 6.2. Dos películas que en sí considero bastante sobrevaloradas tanto por la crítica como por el público general y que podrían funcionar mucho mejor como una sola de la misma duración. Hilarlo todo mucho mejor sin hacer tramas repetitivas ni sumar subtramas que realmente no tienen un gran peso final. Pero bueno, esta es mi opinión, ahora déjame la tuya en los comentarios. Pero antes de nada, no olvides suscribirte y darle a la campanita, dale al like si te ha gustado, compártelo. Y ahora sí que muy buenas y nos vemos en la próxima.